Ya, entonces vamos a hablar ahora de enteropatía proliferativa porcina. Es una enfermedad que recientemente, el año pasado, el anteaño, apareció en nuestro medio. Nos mandaron... Estoy en clases. Estoy en clases. ¿Qué cosa quieres? Espérate, hijo, estoy en clase, no puedo, estoy con mis alumnos. Caramba. Un ratito, joven, tengo una emergencia, ya, un segundito. Disculpad, jóvenes. Reiniciamos de nuevo entonces. Estamos grabando. Entonces, el anteaño apareció esta enfermedad y nos mandaron muestras al laboratorio, ¿no? Por los signos clínicos y las lesiones que nos indicaban, se trataba nomás de esta enfermedad, ¿no? Entonces ya la tenemos en nuestro medio. No está seguramente en el libro del doctor Cruz, pero es una enfermedad nueva en nuestro medio y hay que darle la importancia necesaria. Entonces es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que es producida por una bacteria intracelular. Se llama Lawsonia intracellularis. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Que presenta diarrea sanguinolenta. Vamos a ver a qué categoría de animales. Y si hay diarrea, va a haber una anemia acentuada y en algunos casos puede ocasionar hasta la muerte. Fue descubierta en Estados Unidos en 1930. Pensaron que era Campylobacter, ¿no? Pero después ya se determinó que se trataba de Lawsonia intracelular. Bueno, no decía el 16. Y hace 5 años. En Santa Cruz hubo un brote en el 2016 en una granja, ¿no? Y gracias a que nos mandan algunos colegas muestras, pudimos llegar a la conclusión de que se trataba de esta enfermedad. Y ya les dije, esta es una bacteria, Lawsonia intracelulares, en forma de bacilos rectos o curvos. Esa es la forma. Crece en las células epiteliales intestinales, dentro de las células epiteliales intestinales. Está distribuida en todo el mundo. Es posible que se han aparecido ya algunas piaras enfermas, que el 30% de las piaras ya estuvieran infectadas en nuestro medio, ¿no? Y eso también ocurre en el resto de los países. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Se transmite por vía fecal oral, ¿no? O sea, a través de las heces. Bueno, los cerdos siempre están en contacto con las heces y pueden ingerir el alimento mezclado con heces, ¿no? Y también por fomites. O sea, ¿qué son los fomites? Son los objetos inanimados que están contaminados con el microorganismo, ¿no? Acuérdense de eso. En cuanto a la patogenia, la bacteria ingresa por la vía oral, por la ingestión de heces infectadas, o por fomites, ¿no? Pasa al intestino delgado y en el ileón, duodeno y ayuno e ileón, la última parte del aparato digestivo, se multiplica en el citoplasma de las células epiteliales y llega hasta la parte, afectada hasta la parte profunda de las vellosidades intestinales. Por eso es que produce hemorragia, ¿no? Muy parecido a parvovirus que hay en caninos. Pero por supuesto parvovirus es por un virus, este es por una bacteria. En el intestino hay una proliferación de células epiteliales infectadas por la bacteria, ¿no? Las bacterias se unen a la membrana celular e ingresan atravesando esta membrana, la membrana celular, dentro de la célula. El periodo de incubación es de 2 a 3 semanas. Afecta a animales jóvenes, esto es importante. Afecta a animales jóvenes de 4 a 12 meses de edad, ¿no? Entonces, afecta a ciertas categorías de animales.
Y a adultos, tomen en cuenta bien esta parte porque es importante. Los adultos y berracos y marranas de primer parto también son afectados. Berracos y marranas de primer parto. Y entre las razas tiene predilección por las razas blancas, Yorkshire, Dark White, y también la Duroc, que es de color marrón, ¿no? Los signos clínicos. Hay varias formas de presentación de esta enfermedad, ¿no? Hay una forma subclínica, hay una forma crónica y hay una forma aguda, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la forma aguda, ¿no? Con diarrea sanguinolenta. En otros casos, primero se presenta una diarrea profusa, pero no sanguinolenta, ¿no? Aquí está sanguinolenta también, ¿no? Entonces vamos a describir esas formas. Hay una forma subclínica, o sea, que afecta desde los 45 kilogramos de peso más o menos, ¿no? Desde el destete hasta los 45 kilos de peso. En estos hay ligera anorexia, hay diarrea ligera, hay retraso en el crecimiento. Si hay diarrea va a haber siempre retraso en el crecimiento, eso es lógico. Pérdida de peso y mala conversión alimenticia. Entonces los cerdos van a crecer lento, ¿no? Hasta los 45 kilos. Después, en la forma crónica, se presenta después del destete hasta los 60 kilogramos de peso. Aquí hay diarreas semilíquidas con restos de alimentos sin digerir, pero sin sangre todavía, ¿no? En estas dos etapas, entonces animales jóvenes y en esta forma crónica hasta los 60 kilos pueden haber diarreas, pero no son diarreas sanguinolentas. Hay ligera disminución del apetito, a veces fiebre. No en todos los animales se va a presentar diarrea, aproximadamente hasta el 50% de los casos. Y pueden durar con estos signos clínicos hasta varias semanas, de días a semanas. Muchos animales se recuperan espontáneamente, pero ya hay un retraso en el crecimiento. No se olviden que en las diarreas hay una mala conversión de alimentos. Entonces ya va a haber un retraso en el crecimiento. En la forma aguda, esta es la forma clásica y la que nos va a llamar la atención y vamos a poder diagnosticar que se trata de esta enfermedad. Porque muy pocas enfermedades nos producen diarreas sanguinolentas en cerdos, ¿no? A excepción de la... bueno, no me olvidé. Hay una enfermedad que produce diarreas, pero es en lechones principalmente. Pero esta presenta diarreas sanguinolentas en cerdos de 70 kilogramos de peso, ¿no? Y marranas primerizas preñadas, ¿no? Entonces, aquí la mortalidad puede llegar ya a ser a un 20%, o en algunos casos más, ¿no? ¿Por qué? Por las diarreas sanguinolentas y, por supuesto, la anemia. Bueno, favorecen para la presentación de la enfermedad las situaciones de estrés, los movimientos de los animales que se hacen dentro de la granja, traslados, cambios bruscos de temperatura, ¿no? Y aquí en nuestro medio tenemos esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Estamos en un momento con 25, 30 grados y en la noche baja a 15 grados o menos de repente, ¿no? Entonces, todo eso son situaciones de estrés que favorecen la presentación de la enfermedad. Como hay fiebre en estos animales, pueden haber, las marranas preñadas pueden abortar, y hay sangre semidigerida, que vamos a ver en las heces. Y las muertes pueden ser súbitas por las hemorragias, ¿no? Hemorragias profusas. Y diarreas hemorrágicas, ¿no? A eso se llama también melena, por si un caso. Cuando hay diarreas sanguinolentas se llama melena. Entonces, lo más perceptible para nosotros, y en una granja cuando vemos marranas o cerdos ya casi llegando al acabado,
de 70 kilos, ¿no? Ya están próximos a irse al mercado, y marranas preñadas primerizas, ¿no? En esta se va a presentar estos signos clínicos de diarrea sanguinolenta, ¿no? Recuerden eso. Entre las alteraciones patológicas, lógicamente vamos a ver una inflamación de la mucosa intestinal, hay necrosis de la mucosa intestinal, el intestino delgado va a estar contraído y rígido y liso, y si vemos, bueno, al microscopio, por histopatología, vamos a ver una hipertrofia de la capa muscular del intestino, ulceraciones en la mucosa, hemorragias petequiales en el íleo, contenido intestinal hemorrágico, líquido y con coágulos, eso es importante, ¿no? Mucosa y submucosa engrosada y con fibrina, ¿no? Entonces las alteraciones están a nivel del intestino delgado, en el íleo. Ahí vemos el aspecto macroscópico del intestino delgado, ¿no? De color rojo intenso. Hemorragias, este es un intestino normal, este es con hemorragias, ¿no? Los alimentos no se pueden digerir adecuadamente, ¿no? Por efecto de la diarrea. En el diagnóstico es importante la historia clínica, los signos clínicos. Bueno, PCR no la tenemos en nuestro medio. Lo que podemos hacer en nuestro medio, por supuesto, tenemos que tomar una buena historia clínica, de dónde vienen los animales, qué categoría de animales han visto con diarrea sanguinolenta. Esa es una buena pauta, ¿no? Porque diarreas simplemente pueden ser causadas por otras causas. Les voy a explicar después, ¿no? Los signos clínicos, importante observar los signos clínicos. PCR no lo tenemos disponible, tampoco inmunofluorescencia, pero sí podríamos hacer histopatología, ¿no? Y de los raspados de la mucosa intestinal, podemos hacer la coloración de Ziel-Nielsen, la misma que se utiliza para el bacilo tuberculoso, ¿no? Entonces, muy pocas bacterias se colorean con esa tinción, con esa coloración, ¿no? Y entre esas es esta bacteria, ¿no? En el hemograma, ¿qué vamos a observar? En los casos crónicos, anemia regenerativa acentuada, hiper o hipoproteinemia. En un principio, tal vez hiperproteinemia por la deshidratación, pero como es de curso largo, al final ya observamos hipoproteinemia. La anemia puede ser leve o acentuada. En un principio regenerativa, después no regenerativa, como es de curso largo. Además, pueden anotar aquí, pueden anotarlo. Aquí puede haber hipoproteinemia. Aquí puede haber, no lo han anotado esto, trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Por qué? En cualquier caso de un problema de hemorragia, siempre va a haber trombocitopenia. En un principio trombocitosis, pero después va a haber trombocitopenia porque las plaquetas se van al lugar donde está ocurriendo la hemorragia. Entonces va a haber una trombocitopenia, ¿no? ¿De qué debemos diferenciar? De balantidiosis, que es una parasitosis frecuente, salmonelosis, colibacilosis, disentería porcina, úlceras gastrointestinales, pero balantidiosis y salmonelosis tal vez son las enfermedades más frecuentes. En una ocasión yo voy a la granja del doctor López y al entrar por uno de los galpones, justamente
cerdas de esta edad, ¿no? Ya algunas estaban preñadas, presentaban una diarrea acuosa, ¿no? Y yo les pregunto con qué estaban haciendo tratamiento. Hemos colocado antibióticos, pero no han cedido. Bueno, les digo, a ver, tiene una cuchara a mano, trae una cuchara y justamente una de las cerdas estaba con diarrea y pudieron recoger directamente casi del resto la diarrea y observamos al microscopio, ¿no? Eso es importante. En las granjas ya grandes, tecnificadas, ya deben tener un microscopio, ¿no? Y en la granja del doctor López sí tenía un microscopio, ¿no? Entonces le digo, a ver, vamos a observar esto directamente al microscopio. ¿Y qué vemos? ¿Y qué es lo que vimos? Balantidium. Gran cantidad de quistes de balantidium moviéndose y era ese el problema, ¿no? Entonces, le estaban colocando tetraciclina, cambiaron a sulfas, ¿no? Entonces es importante que un poquito cambiemos la mentalidad como veterinarios. No siempre los diagnósticos son a ojo. En ese caso, por ejemplo, yo podía haber pensado ya en ileitis tal vez, ¿no? Pero la ayuda del microscopio pudimos decir que era barantidiosis. Se hicieron los tratamientos a base de sulfa y paró el problema, ¿no? Bueno, otras causas son salmonelosis, bueno, colibacilosis, que ya vamos a ver a continuación, disentería porcina, muy rara vez, y las úlceras gastrointestinales. El tratamiento. Hay tratamiento para esta enfermedad, se utilizan varios antibióticos, entre ellos la tiamulina, tilosina, la tetraciclina, o mejor la clortetraciclina, por vía oral o por vía intramuscular, pero es largo el tratamiento durante 14 días, ¿no? Lo importante va a ser la limpieza y desinfección de los corrales, la bioseguridad, eso siempre en las granjas de cerdos es importante, y si vamos a comprar cerdos, siempre someterlos a cuarentena, ¿no? Para ver qué signos clínicos o qué enfermedad se puede presentar en esa etapa, ¿no? La vacunación, todavía no hay una vacuna efectiva, está en proceso de prueba, ¿no? Entonces, mientras tanto, es importante el diagnóstico y las medidas de bioseguridad. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, jóvenes, entonces, ¿estamos grabando? Sí. Continuamos entonces con otra enfermedad importante en las explotaciones porcinas, que es la colibacilosis de los lechones. Ya, es otra enfermedad infecciosa que está en todo el mundo. Es producida por la bacteria del género Escherichia coli, Escherichia, y cursa en forma septicémica con infecciones entéricas o a veces localizadas también, ¿no? Septicémicas o localizadas. Esta es la clasificación taxonómica, el género es Escherichia, ¿no? La especie es Escherichia coli, y en porcinos tenemos varios serotipos, K88, 99, 897, ¿no? Y en bovinos también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 serotipos. En aves tenemos 1, tenemos 2 serotipos, ¿no? Pero una característica de estas bacterias es que son muy mutantes. Son bacilos gram negativos, tienen formas cocoides, bipolares, y forman largos filamentos, ¿no? Se encuentran aislados o en cadenas. Estas bacterias tienen flagelos y por tanto se mueven, ¿no? Esa es otra característica de estas bacterias, ¿no? Si ustedes agarran una gota de agua de un curichi, van a ver la cantidad de bacterias móviles y generalmente esas van a ser Escherichia coli.
Y tienen cápsulas, que es lo que les hace muy patógenas a estas bacterias, ¿no? De la forma de protección que tienen. Crecen en agar sangre, como todas las bacterias, pero un medio exclusivo para estas bacterias es el agar más cóncavo, ¿no? El verde brillante, el endoagar, el verde brillante, crecen a 37 grados. Es aerobio o anaerobio facultativo, puede crecer con poca cantidad de oxígeno o con oxígeno, ¿no? El pH que necesitan es de 7, pero puede ser un poquito, puede variar, ligeramente alcalino o ligeramente ácido. Son bacterias beta hemolíticas, o sea, producen una hemólisis, un halo claro alrededor de la colonia. Son lactosa positivos y en agar más cóncavo se ven unas colonias de color rosado. En cuanto a la resistencia, mueren en 60 minutos, a 60 grados en 30 minutos. No resisten mucho el calor. Mueren en la desecación, eso es importante tomar en cuenta. Pero en la congelación pueden vivir hasta 6 meses. Entonces son bacterias resistentes a la congelación. ¿Qué es lo que hace que estas bacterias sean patógenas? La presencia de cápsula, los flagelos, ¿no? Que les permiten moverse, y las endotoxinas. Producen endotoxinas estas bacterias, ¿no? Muchas de las bacterias generalmente producen siempre toxinas. Está distribuida en todo el mundo. En todas las explotaciones de cerdo va a haber siempre este problema, y es una de las enfermedades que produce mayores pérdidas económicas al porcinocultor. En animales jóvenes, bueno, es un habitante normal del tracto digestivo, tanto de animales como del hombre inclusive, ¿no? Pero ante situaciones especiales se puede volver patógeno. La mortalidad, hemos visto en cerdos, puede llegar hasta el 90%. El contagio es de un 20 a 30%, la morbilidad. El periodo de incubación es de 1 a 4 días, ¿no? Y eso es lo que vemos muchas veces, ¿no? Nacieron hoy día los cerdos, mañana ya están al día siguiente ya están con diarrea, ¿no? Pero depende mucho del sistema inmunitario, ¿no? O de la ingestión de calostro, ¿no? Para la presentación de esta enfermedad. Estamos llevándola en porcinos, aunque hemos visto también que en bovinos es una de los agentes de Escherichia coli que produce diarreas, ¿no? Pero eso son otras cepas, otras variedades de Escherichia coli, ¿no? ¿Qué es lo que hace variar el nivel de inmunoglobulina o protecciones o los anticuerpos en el recién nacido? Estos anticuerpos pueden variar por la ingestión insuficiente de inmunoglobulina, ¿no? De anticuerpos. Uno, debido al volumen insuficiente del calostro que han consumido, poco calostro, ¿no? Especialmente ahí ocurre en los lechones más pequeños, hay las colitas que decimos, ¿no? Que nacen pequeños, entonces los cerdos, los lechones más grandes, toman primero el calostro y después dejan a los más pequeños, ¿no? Eso es por sobrevivencia. Entonces esos animales que no tomaron calostro oportunamente dentro de la media hora son posiblemente lechones que van a tener problemas o van a morir posteriormente, ¿no? Otra causa es, bueno, entonces insuficiente ingestión de calostro, baja concentración de inmunoglobulinas de la madre. Si la madre está mal alimentada, no va a formar los anticuerpos necesarios para darle la protección al calostro, a los lechones, ¿no? Y bueno, esto es casi lo mismo, cantidad insuficiente de calostro ingerido. Cuando ingieren calostro inclusive, puede ser que la ingestión haya sido tardía, ¿no? Lo que se necesita es que tomen dentro de la primera media hora. Ese es el mejor calostro. Después ya va bajando, en cerdos va bajando de
de calidad, ¿no? En bovinos todavía a las 24 horas el calostro es de buena calidad y se absorbe bien, ¿no? Pero en lechones, en cerdas, prácticamente después de media hora, una hora, ya la absorción del calostro baja bastante. Entonces, una ingestión tardía. Pueden haber otras bacterias que interfieren en la absorción del calostro, las inmunoglobulinas, ¿no? Si están haciendo los lechones en un ambiente sucio, ¿no? Mucho barro, van a entrar primero las bacterias y esas bacterias van a consumir el calostro antes que el lechón, ¿no? Y los factores ambientales, por ejemplo, el demasiado frío, el demasiado calor o la humedad también pueden afectar a que el lechón no tenga la suficiente inmunidad, ¿no? Bueno, aspectos nutricionales, falta de nutrientes, principalmente en la madre. Las instalaciones de higiene es importante, malas instalaciones, mala higiene, por supuesto que va a dar lugar a la entrada de muchos microorganismos, ¿no? Si un ambiente está muy contaminado, por más que tome buena cantidad de calostro, pueden vencer las defensas y producirse nomás la diarrea, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que en el recién nacido pueden entrar por el cordón umbilical las bacterias, ¿no? O también que la leche tenga mastitis, ¿no? Entonces el calostro no es de buena calidad en una vaca, en una cerda que tenga mastitis. Entonces, hay que pensar que no solamente las vacas tienen mastitis, las cerdas también, y cualquier especie, cualquier hembra de cualquier especie puede tener mastitis, ¿no? Entonces, el estado inmunitario puede depender también de la cepa de Escherichia coli. Mm, yo trabajé unos años en cerdos y veíamos que repentinamente aparecían algunos corrales o en algunas, ¿cómo se llama? En algunas aulas de maternidad aparecían de un momento a otro lechones con diarrea, ¿no? Y en otras no. Entonces ahí se debe a una mutación de las cepas. Estas cepas de Escherichia coli están mutando constantemente, unas veces se hacen menos patógenas, otras bajan la patogenicidad, así, ¿no? Ese es un problema serio en la producción de cerdo, ¿no? Entonces, se presentan tres formas de presentación de la enfermedad, ¿no? Una forma septicémica, donde observamos muchos lechones enfermos, cianóticos de un color azulado, débiles con hipotermia, y la muerte sobreviene en 24 a 48 horas, ¿no? Es rápido. Aquí no observamos casi lesiones. A veces pueden haber hemorragias petequiales subcutáneas, enteritis y peritonitis, ¿no? Pero en la forma enterotoxémica o diarreica, esa es la más frecuente, ¿no? Hay inapetencia, las heces no son líquidas, ¿no? Son heces pastosas, semisólidas, o acuosas a veces, amarillentas. La temperatura puede ser normal o subnormal, ¿no? Cuando ya es subnormal, ya el animal está por morir, ¿no? Y esta es mucho más aguda, la muerte ocurre en 24 horas, ¿no? Cuando hacemos la necropsia nos va a llamar la atención de que cuando abrimos el estómago vamos a encontrar leche coagulada, ¿no? Aquí en el estómago. Entonces quiere decir que el lechón pudo tomar leche, pero adquirió la infección y murió muy rápido, ¿no? Además que podemos observar edema de ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? Entonces, importante hacer la necropsia en cerdos. Cuando estamos trabajando con cerdos, el veterinario encargado de la granja tiene que desarrollar la destreza
en saber reconocer a través de la necropsia las posibles enfermedades, ¿no? Y por supuesto, muchas veces valerse ya de laboratorio o tener su microscopio ahí a mano para ver, para hacer exámenes rápidos, ¿no? Porque a veces hasta mandar al laboratorio cuántos animales pueden morir, ¿no? Recuerden ese caso que les conté de esas marranas con, con balantidiosis, ¿no? Si se dejaban esas marranas unas 24 a 48 horas más, posiblemente iban a abortar o iban a morir, ¿no? Entonces el diagnóstico tiene que ser rápido y podemos hacer diagnósticos rápidos ahí en la granja, ¿no? Perdón. Entonces, en el diagnóstico, importante la historia clínica. ¿Qué signos clínicos presentan los animales, especialmente diarreas? Hacer necropsias, aquí no dice esto, ¿no? Pero signos clínicos, aquí vamos a poner necropsia. Necropsias. ¿Y qué vemos de las necropsias? Justamente los lechones que en 24 horas a veces mueren y con la presencia de leche coagulada en el estómago. Eso es muy llamativo, ¿no? Bueno, lo demás, bacteriológico, aislamiento, cultivo, no es fácil, ¿no? Además que en el intestino siempre hay otras cepas de Escherichia coli y no siempre vamos a aislar las que son las patógenas, ¿no? Es difícil. Bueno, o sea, esto de bacteriológico y serológico no es importante, pero podríamos aquí inclusive poner examen. Aquí podríamos poner examen microscópico directo de heces, ¿no? No cuesta nada agarrar un poquito de materia fecal y observar, por ahí es Balantidium. Bueno, si no hallamos Balantidium, entonces hay que ver nomás que puede ser colibacilosis, ¿no? Y hay que pensar también en ileitis, principalmente cuando se trata de animales ya mayores, ¿no? Pero la colibacilosis generalmente se va a presentar, pues más importante en los recién nacidos, ¿no? Entonces, si no encontramos Balantidium, bueno, el problema puede ser nomás colibacilosis, ¿no? En el control, es importante, yo les voy a contar algunos casos, la reducción a la exposición. O sea, hacer en lo posible que los cerdos no se infecten tanto con estas bacterias. Siempre se van a infectar, pero no debe haber una infestación grande, rápida, ¿no? Ahora, cuando ya no es posible controlar este problema, ¿no? Muchas veces por los años que lleva una granja de explotación y está muy contaminada, lo que se hace es el sistema todo dentro, todo afuera. O sea, todos los cerdos se mandan a matadero, se desinfectan las granjas con formol, se flamea las paredes, todo, y si hay potreros de pastoreo, se aran los potreros y se deja 3 meses sin cerdos, ¿no? Y se introduce nuevamente cerdos de granjas que no tengan este problema o de granjas de reconocida calidad, ¿no? Lavado riguroso de piso y paredes, eso es importante para reducir la cantidad de bacterias. Desinfección y quemado riguroso de piso y paredes, lavado, ¿no? Es importante que el agua no se estanque en los corrales,
porque estamos, ¿qué dijimos en las características de la bacteria? ¿No? Que a la desecación son sensibles. Entonces en agua viven muy bien. Ambientes confortables y ventilados también, o sea, las situaciones de estrés también favorecen la presentación de la enfermedad. Y algo importante en el control, tienen que ingerir la suficiente cantidad de calostro dentro de la media hora, si es posible. Y ahí es donde el encargado, el personal encargado de maternidad tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que estar atento al momento del parto, ¿no? Para, en primer lugar, desinfectar el cordón umbilical, ¿no? Y hacer que los lechones, todos los lechones tomen el calostro, ¿no? Antes de meter a la madre a la sala de parto, o la jaula de parto, se debe lavar siempre las ubres, ¿no? Que no estén con barro, porque si un lechón toma leche mezclada con barro, pues ahí van a haber bacterias, va a haber problemas, ¿no? Después, el área que está destinada ya a los lechones, ahí en la jaula de maternidad, debe estar seca. Por ejemplo, en esta época, si baja la temperatura a 15 grados, debe haber el calor suficiente. Buena cama, eso es importante, ¿no? Se puede poner chala de arroz o otra cama que sea, que esté seca, ¿no? Hay otras medidas de control que sugiere la literatura, pero que no es muy práctica, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la resistencia específica del neonato con la vacunación de la madre preñada. Lo que pasa es que hay tanta variedad de cepas de Escherichia coli que la cepa que hay en el Prado, por ejemplo, si tenemos cerdos en el Prado, a una cerda allá de Portachuelo va a ser diferente, ¿no? Entonces las vacunas tienen que ser elaboradas casi en base a las bacterias de esa granja, ¿no? Las de otra granja posiblemente no resulten efectivas, ¿no? Y eso no se lo hace aquí, sería lo ideal hacer eso, ¿no? Entonces son vacunas con cepas de la misma granja, eso es lo ideal. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en otros países, ¿no? Bueno, ahí se vacuna 2 dosis de 30 a 15 días antes del parto. Esto dice la literatura de exposición a ese en células gestantes tampoco es tan práctico, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo que anteriormente les dije, ¿no? En el control, esto es importante, lavado de paredes, desinfección de las paredes, el declive que debe haber en los pisos, que no se estanque el agua, ¿no? Controlar que ingieran el calostro en la primera media hora de nacido, ¿no? Lavado de las ubres, ambientes confortables, todo eso es importante, ¿no? O sea, de los lechones que se salven, que salgan de maternidad vivos, va a depender mucho de cuántos lechones lleguen hasta el acabado, ¿no? Generalmente la mortalidad es siempre más elevada en maternidad, ¿no? Es la etapa más delicada, ¿no? Después viene la destete y luego está el acabado, ya no hay casi problema. Ahora les voy a contar algunas experiencias que tuve con el control de esta enfermedad en una granja, ¿no? Yo trabajé en una institución que correspondía o que era parte de las corporaciones de desarrollo que manejaban los recursos de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, cada corporación tenía aquí la Cordecruz, se llamaba aquí, Cordec se llamaba en Chuquisaca. Entonces, cada corporación tenía sus programas de desarrollo. Entonces, en la zona donde yo estaba, era la zona de Monteagudo, provincia de Hernando Siles, ahí se desarrolló un programa de fomento a la ganadería porcina.
Entonces ahí estaba contemplado la instalación de un laboratorio eh, con personal técnico, equipamiento. Había los veterinarios que eran los veterinarios que estaban directamente encargados de la sanidad en las granjas y en los campesinos, ¿no? Entonces yo estaba encargado de un laboratorio. Eh, Ocurre que una de las granjas, que era la más antigua, comenzaron a aumentar la cantidad de lechones en la etapa de maternidad, ¿no? Normalmente debe haber un 7, 8%, 10% tal vez de mortalidad, pero en esa granja habían llegado al 17 y 18% de mortalidad de los lechones, ¿no? Entonces ya era casi, si hubiese sido privado, ya no era antieconómico estar con esos índices de producción. Entonces, me dice el director del proyecto, ¿qué problema puede ser este? Me dice, bueno, yo le digo, es un problema de manejo. ¿Cómo de manejo? De manejo, le digo. Lo que pasa es que hay que ser riguroso en las desinfecciones, en la observación, lo que les estoy presentando justamente aquí. Y el encargado era un zootecnista, ¿no? Un agrónomo zootecnista era encargado de esa granja. Y me dice, ¿usted como veterinario puede demostrarle que el problema es manejo? Sí, le digo, puedo demostrarlo. Pero yo necesito que me den un personal que yo pueda manejarlo en maternidad. ¿Por qué? Porque la otra gente ya, pues, durante varios años ya tenía sus mañas, ¿no? Y no, una vez a veces que entran con esas mañas, ya no se les puede hacer perder a esa gente. Entonces yo cambié ese personal y le di los instructivos, ¿no? La desinfección rigurosa al entrar a la sala de maternidad era rigurosa, desinfectarse las botas, la ropa cambiarse, ¿no? Y hacer la limpieza primero en las aulas donde no había diarreas y luego las aulas donde habían diarrea, ¿no? Entonces yo controlaba, pero yo tenía que estar inclusive sábados y domingos ahí, ¿no? Pero para demostrarle que yo era veterinario y sabía, me sacrifiqué un poco, ¿no? También hicimos desinfecciones con formol, una vez a la semana, y cada 10 días hacíamos el flameado de las paredes, ¿no? Bueno, se controlaba que entren bien bañadas las celdas a maternidad, ¿no? Que estén bien alimentadas, ¿no? Todo eso. Yo estuve 3 meses controlando este problema. A los 3 meses pudimos ver que el porcentaje de lechones que eran del 17%, habíamos bajado a 8% la mortalidad, ¿no? Los pesos al destete que estaban en 8, 9 kilos, subimos a 13 kilos, 13, 14 kilos. Entonces, pues había dado resultado nuestro plan de control. Entonces yo le dije, bueno, estos son porque hay que demostrar. No es nomás decir, no, eso tiene que bajar, uno tiene que demostrar. Tiene que demostrarle al productor que su asistencia pesa, que con su asistencia va a ganar más plata, ¿no? Porque en ese caso, aunque no era privado la granja, era estatal, pero de todas maneras se estaba perdiendo. Entonces, yo le dejé después, o le mostraba también al encargado, al zootecnista, le mostraba, mire, esto estoy haciendo, hay que continuar esto, ¿no? Bueno, yo dejé después porque yo tenía otra función en esa institución, lo dejé, pero le dejé las normas claras, las formas de manejo claras al encargado de esa granja, a los zootecnistas, ¿no? Sí, me dijo, sí, vamos a cambiar, vamos a cumplir. Pero pasaron otros 3 meses, el problema volvió a lo mismo. Entonces, mucho depende del control que se haga y de la calidad de gente también que tengamos
manejando ahí, ¿no? Ahora, otra experiencia. Tuvimos el problema de rinitis atrófica en una granja, bueno, en dos granjas, dos granjas, y que tuvimos que eliminar todos esos cerdos, ya les conté ese caso. Entonces, en esas granjas, nosotros instruimos que se desinfecten a fondo los galpones, ¿no? La sala, había lugares de pastoreo para las cerdas, porque se las sacaba a caminar, todo eso se removió esa tierra, ¿no? Y estuvieron 3 meses sin cerdos, ¿no? Para controlar el problema de rinitis atrófica. Entonces, de esta granja donde había una mortalidad elevada de lechones al destete, llevamos una cerda gestante a la otra granja que estaba libre de cerdos y se había desinfectado ya, se había desinfectado, flameado, estaba libre de cerdos durante 3 meses. La llevamos ahí, lógicamente, un ambiente totalmente desinfectado, con seguramente baja carga bacteriana en el ambiente, y no podíamos creer que la cerda era de la granja donde estaba muy contaminada, que proveía de ahí. Los lechones ahí llegaron a tener un peso de 16 kilos al destete, ¿no? En esa época se estaba a los 65 días. ¿Y eso qué me indicaba? ¿No? Si esos cerdos hubiesen nacido en la otra granja contaminada, los promedios hubiesen sido tal vez 8, 10, 12 kilos, pero estaban con 16. Entonces la contaminación ambiental tiene mucho que ver en la producción, ¿no? Granjas muy contaminadas van a tener índices de producción muy bajos, de mortalidad elevados, ¿no? Entonces eso que les sirva de experiencia también a ustedes, con los que van a trabajar en cerdos. Esta es una de las enfermedades con las que tienen que trabajar mucho, como también son las neumonías, ¿no? ¿Alguna pregunta? De todas maneras, nosotros habíamos hecho ya intentos de tratar de controlar esta enfermedad, las diarreas en lechones, con carbón, ¿no? Adicionándoles antibióticos y dándoles vía oral. Después de varios intentos de semanas de trabajar con esto, no vimos ninguna mejoría en los lechones, ¿no? Entonces, vimos que lo más importante son tomar las medidas de prevención, desinfección, higiene en la granja. Eso es muy importante, ¿no? Los tratamientos casi no tienen efecto, ¿no? Por más esfuerzos que hicimos en tratar de controlar las diarreas, seguían los problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y eso es lo importante, los que van a trabajar, ya sea en especies mayores o menores, si bien no nos dan a veces en la universidad, no tenemos la idea clara de cómo hay que enfrentar los diferentes problemas, cuando nos vemos ya en la situación de ser responsables de una institución o de una granja, tenemos que hacer experimentos, no queda otra. Para eso somos profesionales. Yo había ensayado por eso muchas cosas para hacer el control de las diarreas en lechones, ¿no? Los tratamientos no me respondían. Entonces era uno más pues el problema de manejo, ¿no? Y hay que también experimentar un poco, no todo lo dice la literatura siempre, ¿no? Pero hay que actuar con criterios técnicos. ¿Cuál es el objetivo para el control de esta enfermedad? Uno de los pilares importantes es bajar la cantidad de bacterias que hay por ml en el medio ambiente, ¿no? Entonces, un medio ambiente muy contaminado, ya esta granja llevaba como 8 años de funcionamiento, ¿no? Entonces ya estaba muy contaminada
la granja, ¿no? Entonces había muchas bacterias ya en el medio y no era fácil de controlar. ¿Alguna pregunta? Quedó claro, doctor. Ya. Un segundito, un segundito. No se lo escucha, doctor. Su audio está apagado, doctor. Micoplasmosis. Es otro problema serio en las explotaciones porcinas, ¿no? Bueno, se la llama también neumonía enzótica. Eso yo les decía anteriormente, ¿no? Es una de las causas importantes de pérdidas en la producción porcina. Y esta enfermedad forma parte del complejo respiratorio porcino y se asocia a PIRS, o sea, al síndrome respiratorio reproductivo porcino. Y a otros agentes también, ¿no? Entonces, es causada por una bacteria del género Mycoplasma, y le tenemos el Mycoplasma ioneumoniae, y frecuentemente se asocia también a Mycoplasma iorrinis, ¿no? Son dos micoplasmas entonces que actúan. Y hay también bastante mutación en estas bacterias, ¿no? Son bacterias mutantes. Por eso es que a veces no se puede elaborar vacunas eficientes, ¿no? Entonces el contagio se produce de cerdos portadores que entran con las secreciones, contagian a cerdos sanos y secreciones del tracto respiratorio, por supuesto, ¿no? O sea, el problema en cerdos es que están siempre aglomerados y están en contacto estrecho entre hocico y hocico, y ahí estornudan y los otros cerdos están aspirando esas gotitas, ¿no? Pero ¿qué influye en la presentación de esta enfermedad? Los cambios bruscos de temperatura, ¿no? El estrés, la contaminación del medio ambiente y la inmunidad que tengan los cerdos frente a estas bacterias, ¿no? Generalmente los signos clínicos aparecen después, a partir de la 6ª semana de edad. Y generalmente se combinan con PIRS y con Pasteurella a veces, ¿no? Que ya causan septicemia. Y a veces hay otros agentes, o sea, no es solamente a veces no son solamente los micoplasmas, ¿no? El pico máximo de infección se presenta entre los 3 a 4 meses de edad. Esa es la edad más crítica y donde pueden aparecer mayor cantidad de casos. El periodo de incubación es de 10 a 15 días o puede ser un poco más. Entonces la bacteria ingresa por la vía respiratoria, destruye los cilios de la tráquea. ¿Para qué sirven los cilios? ¿Para qué sirven los cilios? Para moverse, Para doctor. defenderlos. Eso, para expulsar los microorganismos extraños que hayan, ¿no es cierto? Y con el mucus, esos cilios ayudan a la expulsión. Yo por la tos, por ejemplo, estoy expulsando a través de esos cilios que se mueven constantemente, estoy expulsando esas secreciones con bacterias, ¿no? Entonces se evita que lleguen a los alveolos, ¿no? Y que produzca ya neumonía, ¿no? Entonces la bacteria entra por la tráquea, bronquio, llega a los bronquiolos y luego a los alveolos, que ya son la parte terminal de los bronquiolos, ¿no? Entonces aquí las bacterias se adhieren, se colonizan
y producen toxicidad en las células, ¿no? Producen siempre toxinas y esas toxinas destruyen a las células. Y principalmente a las células linfoides, ¿no? Y logran evadir la respuesta del organismo. La infección puede durar de 10 a 12 semanas, pero en esa etapa ya el animal se retrasó bastante o a veces ya mueren en ese periodo. El curso es crónico en general, aunque a veces yo he podido ver casos hiperagudos con muertes, ¿no? Y justamente más o menos de este tamaño los animales que están entre 50, 60 kilos, se presenta el problema. Los animales los veíamos simplemente tirados en el corral, ¿no? Algunos ya habían muerto, otros estaban con problemas respiratorios. ¿Cómo vemos cuando hay un problema respiratorio? En esta parte de los flancos se ven como unos latidos, ¿no? Es el esfuerzo que hacen los pulmones o el animal para tratar de introducir oxígeno. Entonces, esto se llama golpe de los flancos. Es un signo clínico importante que debe conocer el veterinario, ¿no? Estamos viendo golpe de los flancos, es neumonía, ¿no? Hay una tos que no es productiva, depende de qué otros agentes se combinen, va a producir en general disnea, dificultad respiratoria, falta de apetito, fiebre, el pelo erizado, postración, como estamos viendo aquí. Bueno, eso es lo que les decía, golpe en los flancos por dificultad respiratoria. La ganancia de peso, por supuesto, que va a disminuir, crecimiento lento y los cerdos enanos se quedan enanos. Si no mueren, van a quedar ya con lesiones en los pulmones y el crecimiento se va a retrasar bastante. ¿Qué lesiones observamos? Siempre vamos a hacer pues necropsia, no nos olvidemos, ¿no? Hay que abrir un cerdo para ver. Hay una hepatización pulmonar. ¿Qué quiere decir hepatización pulmonar? ¿Quién sabe? ¿Han llevado patología? Rocha Rosalba, ¿dónde está? Rocha Rosalba, ¿está? Rocha Rosalba. Rocha Rosalba. ¿Me están escuchando, Presidenta? Diana. Sí, doctor, Sí, se doctor, escucha. Ya. me escucho. Rocha Rosalba, ¿está? Nada. Ya se salieron de clases. A ver, voy a chequear a otro por aquí. Toco Prieto. Sí, Toco presente, Prieto. doctor. Eso. ¿Qué quiere decir hepatización pulmonar? A ver, ¿Que hay algún problema en el pulmón? ¿Edema? claro, pero cuando decimos hepatización pulmonar, ¿qué aspectos tiene el pulmón? Gutiérrez Lisbeth. Gutiérrez Lisbeth, ¿está? Gutiérrez Lisbeth. Gutiérrez Lisbeth, ¿está? Si no está, tiene falta, por si un caso. Obando Paola. Presente, doctor. Ya. ¿Qué nos quiere decir cuando decimos hepatización pulmonar? Hepatización pulmonar. A ver, una japonesa por aquí. Rodríguez Geisa. ¿Está? Presente, doctor. A ver, ¿qué quiere decir hepatización pulmonar? ¿Qué idea nos da? De que llega a tener las mismas características que el hígado, por ejemplo. Eso. El mismo aspecto, la misma durabilidad que duración, ¿cómo se llama? El mismo aspecto del hígado, ¿no? Entonces, ese aspecto tiene el pulmón, y el pulmón debe ser como una esponja, ¿no? Pero en cambio, cuando tocamos el pulmón,
sentimos duro como el aspecto de hígado, ¿no? Eso es. De color rojo o púrpura o gris en los lóbulos anteriores, medios y accesorios, ¿no? En la fase crónica hay atelectasia, o sea, los alvéolos pulmonares se rompen, ¿no? Por el esfuerzo que hace el pulmón de tratar de oxigenar, ¿no? Y esos alvéolos unidos, todos, se forman una masa contraída, pequeña, semisólida, ¿no? Eso se llama atelectasia. En periodos tempranos hay exudado catarral en las vías respiratorias inferiores y alvéolos pulmonares, ¿no? Los nódulos linfáticos aumentados de tamaño. Las lesiones pueden estar afectadas por infecciones secundarias de otras bacterias, ¿no? Del aparato respiratorio. Van a influir la mala ventilación, el estrés y otros. En algunos casos se complica con bordetela, pasterela, estreptococos, ¿no? Y puede presentarse una neumonía fibrino-hemorrágica. ¿Cómo vemos una neumonía fibrino-hemorrágica? Vamos a ver, fibrino quiere decir fibras, como una red que de color blanco o blanco amarillenta que cubre los órganos de la cavidad torácica y a veces de la cavidad abdominal, ¿no? Eso es una secreción de las proteínas agudas por la inflamación, por la grave inflamación, ¿no? Los depósitos de fibrina pueden, bueno, ya me había adelantado, encontrarse en la cavidad abdominal y en la cavidad torácica también. Y en estos casos las muertes son hiperagudas, o sea, encontramos directamente ya los animales muertos en los corrales. Yo he tenido oportunidad de ver esos casos, ¿no? Y era en una granja que les voy a contar las características, ¿no? Entonces, fíjense, estas son las características de los pulmones. Bueno, aquí, por ejemplo, ya este es un caso crónico, ¿no? De esta neumonía. Seguramente el cerdo estuvo ya más de un mes, ya se complica con otras bacterias. Aquí vemos, por ejemplo, estos nódulos que son abscesos. Entonces ya se ha combinado posiblemente con estreptococos, estafilococos, otras bacterias, ¿no? Pero esta partecita, por ejemplo, esta parte del pulmón, esto sería lo que está normal, pero todo el pulmón en realidad está afectado, ¿no? Un 95% por lo menos. Bueno, aquí no es tan grave, pero también hay lesiones aquí, en estas manchas oscuras, ¿no? Es la consistencia medio hepatizada ya del pulmón, ¿no? Igualmente aquí estamos viendo ya la parte de fibrina, ¿no? Estas manchas blanquecinas ya es fibrina, es la exudación de proteínas en casos graves, ¿no? Que pueden aparecer en pulmones y también afectar a la cavidad abdominal. Fíjense estas masas que vemos aquí, esta capa que está cubriendo aquí al hígado, ¿no? En parte también a los intestinos. Eso es la fibrina, ¿no? Y aquí también vemos en los pulmones, ¿no? El pulmón vemos contraídos, reducidos de tamaño, ¿no? Y a esto se llama atelectasia, ¿no? Y con la presencia de fibrina. Y aquí vemos un líquido amarillento que está en la cavidad abdominal, que es producto de la inflamación grave producida por estas bacterias, ¿no? Entonces, cuando abrimos un animal, siempre debemos fijarnos en todas estas lesiones que hay, ¿no? Por eso son importantes las necropsias que se hacen en los cerdos. Entonces, en el diagnóstico, la historia clínica es importante, los signos clínicos, la tos que va a ser crónica, alta morbilidad, a veces entramos a un galpón y están todos, o en un corral, están todos enfermos. Aquí dice baja mortalidad, eso dice la literatura, pero en algunos casos hemos visto hasta el 60% de animales que han muerto en un corral. Y otros que están enfermos, ya el crecimiento es muy lento, ¿no? de
de los lechones, de los animales. Entonces, las lesiones no son específicas solamente de esta enfermedad, sino que viene combinada, porque viene combinada con otras bacterias y ahí se agudiza el problema. Si logramos hacer un hemograma, vamos a observar una leucocitosis neutrofílica, o cuando se combina con Pasteurella, vamos a ver desviación a la izquierda, a veces marcada, y trombocitopenia. Ya les dije, ¿no? Aquí está viendo, ¿qué es lo que estamos viendo en estos pulmones? Estamos viendo una coagulación intravascular diseminada, que es lo que está viendo en el coronavirus, ¿no? El coronavirus, vamos a ver en personas posiblemente con este aspecto de los pulmones. Pero, como es de los pulmones, es un órgano vital, ¿no? Se ven afectados los pulmones y puede causar la muerte, ¿no? Ese es el problema del coronavirus, cuando afecta a pulmones. Y a gran parte de los pulmones, pues el animal o la persona ha perdido la capacidad de oxigenación de los tejidos y ahí viene una serie de anormalidades, ¿no? Bueno, en humanos casi ya no se llega a esto, pero en animales sí llegamos a estos casos gravísimos, ¿no? De neumonías fibrinosas ya son estas, hemorrágico-fibrinosas son estas neumonías, ¿no? Entonces, la historia clínica, los signos clínicos, las lesiones que observamos en el pulmón, aunque no son específicas, nos van a indicar que estamos presentes probablemente con micoplasmas y otros agentes, ¿no? Bueno, después, esto es lo que se puede hacer en nuestro medio. Después hay otras pruebas, pero no las tenemos disponibles en nuestro medio. Pero yo creo que con la historia clínica hasta hemograma, podemos acercarnos en un 90% al diagnóstico de la enfermedad. Tratamiento. Los tratamientos, siempre cuando hay neumonía, no son siempre efectivos, tanto en animales, en bovinos como en cerdos, ¿no? Pero se puede intentar en algunos casos. Bueno, esos cerdos que ya han tenido problemas de neumonías prácticamente ya están destinados a salir en más tiempo al mercado, ¿no? Pero lo que se trata es de recuperarlos un poco para venderlos, ¿no? Se pueden utilizar tetraciclina, tilosina, lincomicina, tiamulina, las erofloxacinas, ciprofloxacinas, las quinolonas, se pueden utilizar para el tratamiento, aunque no siempre van a ser efectivos. Entonces, generalmente, no va a haber una recuperación total y los animales deben destinarse al faeneo, ¿no? Porque van a comer más alimentos que lo que van a convertir en carne. Entonces, ya no resulta antieconómico mantener a esos animales. Y recuperan un poco, se eliminan los antibióticos de la sangre y hay que mandarlos al matadero. En la prevención y control, ahora hay más o menos vacunas ya con cierta efectividad, entonces la vacunación es importante, ¿no? Generalmente vienen vacunas mixtas para micoplasma, para Pasteurella, ¿no? Combinadas, ¿no? Medicación preventiva, esto es dudoso, no siempre da buenos resultados, o sea, poner antibióticos en el alimento, y a veces encarece los costos, ¿no? Reducir el contagio, densidad adecuada, eso sí es importante. Si lo adecuado es en un corral de 10 cerdos, no pongamos 20, ¿no? Ahí van a aumentar las probabilidades de contagio. Debe haber una buena calidad del aire, ventilación en lugares calurosos o calefacción cuando son las temperaturas bajas, ¿no? Otra cosa importante, no mezclar animales de diferentes procedencias, edades y procedencias, ¿no? Eso es otra cosa que a veces hemos visto casos aquí en nuestro medio donde están comprando los porcicultores para engorde, lechones o gorrinos ya después de destete están comprando de todo ello. Y muchos de esos animales los mezclan y ahí se viene un descontrol de las enfermedades, ¿no?
Entonces tiene que ser un conjunto de medidas, una sola medida no es lo suficiente, ¿no? Hacer la cuarentena también va a ser importante antes de meter animales a la granja, ¿no? O sea, todas las medidas de bioseguridad también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Bien, joven, entonces nos vemos. Nos vemos el jueves. El viernes, doctor. O el viernes. El viernes. Ya. Pero de todas maneras, las grabaciones que les estoy pasando, vayan leyendo para que no estén después en problemas cuando el examen. Les voy a tomar, escuchen una cosa, terminamos esto de cerdo, les voy a tomar así un repasito individual como la otra vez, ¿no? Para ver cómo andan si están estudiando. Nos faltan todavía sí enfermedades, pero vayan leyendo.